El sistema nervioso es el principal sistema de control y coordinación del cuerpo humano. Se trata de una compleja red de nervios y células que lleva mensajes hacia y desde el cerebro y la médula espinal a todas las partes del organismo. El sistema nervioso es el encargado de relacionarnos con el medio externo que nos rodea. Continuamente recibimos estímulos del medio ambiente y del interior de nuestro cuerpo. Los estímulos son señales que indican que ha habido un cambio en el ambiente que nos rodea. Cuando nuestro cuerpo reacciona a esos estímulos, decimos que da una respuesta que se transmite por medio del sistema nervioso hasta el cerebro. Existen dos tipos de estímulos: los estímulos internos, los cuales provienen del interior de nuestro cuerpo, como el hambre, la sed, la posición de los músculos, entre otros, y los estímulos externos, los cuales son señales que provienen de un ambiente cambiante, ya sea la sensación de frío, de dolor, color, la luz, los ruidos, etc. Dichos estímulos se reciben a través de los órganos de los sentidos, los cuales son los ojos, la nariz, la lengua, el oído y la piel. Las señales viajan desde los órganos de los sentidos hasta el cerebro, que da la respuesta adecuada para actuar. El sistema nervioso está conformado por células nerviosas denominadas neuronas. Dichas células transmiten las señales en nuestro organismo a través de la combinación de actividades químicas y eléctricas. Las neuronas son la unidad básica del sistema nervioso. Son células especializadas en recibir y transmitir los impulsos nerviosos. Ahora vamos a describir la estructura de las neuronas. La neurona está compuesta por las siguientes partes. Primero tenemos el cuerpo celular, el cual es un cuerpo celular como cualquier otra célula, con un núcleo o centro de control. Luego tenemos las dendritas, las cuales son extensiones gruesas y muy ramificadas. La función principal es llevar un impulso nervioso al cuerpo de la célula. Y por último tenemos el axón, el cual es una prolongación larga y delgada, cuya función es transmitir el impulso desde el cuerpo de la célula hasta la siguiente neurona. Las neuronas se pueden clasificar según la estructura y la función. En cuanto a la estructura, pueden ser neuronas multipolares, neuronas bipolares y neuronas unipolares. Las neuronas multipolares tienen un axón y varias dendritas. Estas son muy comunes en el cerebro y en la médula espinal. Las bipolares tienen dos prolongaciones, un axón y una dendrita. Estas se ven en el ojo, en el oído interno y en la mucosa olfatoria. Y las neuronas unipolares tienen una sola prolongación de doble sentido que se extiende desde el cuerpo de la neurona. Se divide con una parte que actúa como un axón y la otra parte que funciona como dendrita. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Estas se ven en la médula espinal.